La de la dreta és la Violeta. Té 47 anys i és originària del Perú. És una de les beneficiàries del programa Iloquit a la seva nova ciutat, Barberà del Vallès. Avui és dia de pràctiques i la coordinadora de l'empresa d'atenció domiciliària l'acompanya a casa del José y la Nieves. Esta noche ha dormido un poquito mejor. Pues ahora le pondremos la cremita, la ducha, para que se quede bien a gustito. Sí. ¿Ya has desayunado hoy o todavía no? Sí, ya. Sí, ¿ya has desayunado? Muy bien. Hoy le vamos a duchar. ¿Me voy a duchar otra vez? Está limpio como los chorros del oro. ¿A que sí? Todos los días lo duchan. Yo en mi país he estudiado auxiliar de enfermería, he trabajado en hospital durante 12 años. Y para venirme aquí dejé el trabajo, pero aparte de esto, tuve un niño con discapacidad. Es un niño autista que tengo y lo saqué adelante gracias a mi valentía y a mi esfuerzo con mi profesión, porque a mí me ha gustado siempre tratar, ¿no?, a este tipo de gente mayor, a niños. Y ahora cuando me vine a España, vine con el título, pero no lo pude convalidar. Así que me dijeron que había este curso, no pensé y me puse a estudiar. Vamos con cuidado, pues la manita la tiene muy hinchada. La mano está... Sí. Y esto ahí, no lo tengo aquí. No sé qué tengo yo, porque con ellos me llevo muy bien. Me llevo muy bien y a veces me dicen, yo te he visto en algún sitio, yo te conozco de algo. Y a veces digo, Dios mío, ¿pero dónde sí? ¿No? Pero es así, no lo sé. Como te digo, el temperamento, yo qué sé, no lo sé. Gente, mira que realmente valora, ¿no? Valora esta clase de ayuda y nosotros también aprendemos de ellos. Cada día aprendemos de la gente y eso a mí me alegra porque, ¿no?, es una satisfacción grande para mí. ¡Qué bien! Mire, una mano de viejo y una mano de joven. Ya. Les pràctiques han estat clau en aquest procés, en aquest itinerari, ja que les persones han pogut veure en el lloc real de treball com aplicar la part teòrica que han rebut. I per una altra banda també han pogut confrontar el que han estat veient en l'aula d'una manera directa amb l'usuari, perquè és una professió que si no la vius en primera persona no pots fer-te càrrec de tot el que implica una atenció humana i un tracte directe al pacient. També té pràctiques la Sandra, companya de curs de la Violeta. Té 44 anys i va néixer a Veneçuela. Sempre havia fet d'administrativa, fins avui. Vino un día a mi casa un amigo y me comentó de este curso de asistente domiciliaria y me llamó muchísimo la atención porque era algo que de verdad que yo llevaba por dentro, de que quería formarme, pero en algo de ciencias, de algo que tuviera que ver con personas, de ayudar a las personas. ¿Hoy te hago manzanas horneadas o...? Sí, manzana también hay yo. Puede ser igual, pero más bonita no. Va, si sabes que me parece mucho tomate, o te lo echo completo. Si a ti te gusta, yo te lo hago como a ti te guste. Hay que respetar, por supuesto, a las personas, a su entorno, a su hogar,
porque ellos son los que viven allí, es su territorio, es su hogar, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No hay que abusar ni tratar de cambiar su estilo de vida o su forma de ver las cosas. Tú puedes sugerir, mas no cambiar. Ellos a veces están muy solos porque los hijos también trabajan, tienen sus actividades, su vida aparte. Y ellos se sienten a veces solos, que no los comprenden, y para eso estamos nosotras formándonos, para comprender y ser como otra hija más o otro hijo más para ellos. La Violeta, la Sandra i 4 companyes més del curs han tingut una bona idea: muntar una empresa d'atenció domiciliària. Todo bien, gracias a Dios. El proyecto que queremos realizar mis compañeras y yo es una empresa de cuidado integral de personas mayores y niños que sean dependientes, que no se puedan valer por sí mismos. Y la idea también ha surgido, pues es lo que decíamos al principio, ¿no? De la necesidad que hay en Barberá a través de la documentación que tenemos, pues de que, por ejemplo, nos dieron los datos de que una de cada tres personas necesitaba atención. Exacto. Ya que hemos visto que esto es un tema que nos gusta a todas, y estamos dispuestas a hacer todo lo más posible por la gente que realmente necesita, para que ellos sean más independientes y puedan valerse también por ellos mismos. Para evitar que tengan que ir a una residencia, ¿no? Sino que ayudarlas de tal manera el mayor tiempo posible en la casa, ¿no? En su entorno. Nosotros que tenemos una necesidad de trabajar, pues yo pienso que unidas pues seremos más fuertes y conseguiremos más. En la unión está la fuerza. Yo creo que sí. En la unión, claro. Integrar una cooperativa con mis compañeras ha sido algo realmente positivo y estamos tratando con ellas de darle una forma y realmente, bueno, pienso que va a ser una muy buena salida laboral. Moltes d'aquestes dones han sigut dones emprenedores i han fet les seves pròpies empreses pel que fan al sector d'atenció a les persones, o bé atenció domiciliària o bé atenció en el lleure, i per tant també ha sigut una part important no només de la inserció laboral amb altres empreses, sinó també de l'autoocupació a través de l'emprenedoria. Aquestes emprenedores no estan soles. El programa ILOQUIT contempla l'acompanyament de projectes com el seu, i a Barberà del Vallès els assessora l'Ignasi. Aquestes 6 dones concretament han fet una proposta de creació de la seva pròpia empresa. Llavors elles estan fent actualment un estudi de mercat per veure com crear i donar resposta a les necessitats del territori en quant a atenció a les persones. I han volgut unir-se per donar resposta a una necessitat que existeix actualment, que és el poder atendre les persones d'una forma qualitativa. I s'han plantejat l'autoocupació, crear el seu propi lloc de treball, ja que el mercat laboral no els hi està oferint aquesta opció. A la darrera tutorial que vam fer va ser veure les vostres preguntes, que eren unes preguntes que estan molt planteades des del punt de vista d'un qüestionari estructurat. I el que jo us recomanava era fer una investigació més qualitativa. És a dir, utilitzar i empezaria con el entorno próximo. Es va fer un estudi previ de les necessitats del territori, en conjunt tot el que és el consorci de municipis de la zona va detectar la necessitat de l'atenció a les persones i de prestar uns serveis que donessin sortida tant a les necessitats de la gent gran com de persones amb discapacitat, i també de formar persones que les puguin atendre. A nivell personal també ha sigut un programa molt enriquidor per a aquestes persones que s'han beneficiat, per aquestes usuàries, ja que els hi ha donat també eines de seguretat personal. Yo no tenía ningún tipo de formación sobre esto, pero yo quería hacer algo para otras personas, pero no sabía qué era, y bueno, ya me di cuenta lo que era,
es esto lo que quiero hacer y trabajar sobre esto es un placer. De repente estamos ayudando mucho a los familiares también para que ellos tengan su espacio y vemos de que las personas con las que estamos cuidando son personas con necesidades, por lo tanto yo me siento capacitada para brindarle ese apoyo. Mentalmente digo, gracias que puedo dar esto y recibir a cambio también un cariño, ¿no? Que no te lo esperas a veces un agradecimiento también. Me siento bien, me siento muy bien conmigo misma.